Hola, ¿qué tal? Buenos días. A mi equipo y a mí nos tocó exponer sobre el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Mi equipo está conformado por García López Itlali Manuela, Reséndiz Sosa Valeria, Godínez Morales Elizabeth Valentina y su servidor López Torres Víctor Eduardo. A continuación va mi compañera Valentina. Eh, Hola, yo soy Godínez y les voy a explicar qué es la migración, por qué se da la migración y dónde empieza la migración. Eh, para empezar, pues, ¿qué es la migración? Es el desplazamiento de población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de residencia habitual, por ejemplo, de una región a otra, o cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica por, por la razón de falta de trabajo, estudios, cultura, problemas políticos y pues así como su desarrollo personal y familiar. En esta gráfica de población nacida en México residente en los Estados Unidos de América, indican que en los últimos 50 años la población mexicana residente en los Estados Unidos se ha incrementado considerablemente, desde 500,000 personas en 1950 a casi 12 millones en el 2010. ¿Qué se da la migración? Existe consenso entre los investigadores de que en los años de 1970 inicia una nueva dinámica migratoria. Esta nueva dinámica migratoria se da por una transformación de la economía estadounidense y sucesiva crisis en la economía de México. Como en 1976 se da fin a una relativa y muy cuestionada estabilidad de la economía mexicana, que sería el peso. Pero principalmente en el periodo de 1970 a 1976 con Luis Echeverría Álvarez, se presentaron básicamente muchos problemas financieros con su política económica llamada desarrollo compartido. Habían llevado a la economía del país a una profunda convulsión que culminaría en la devaluación de la política salarial, el la creciente participación del Estado en la economía, la política del gasto público y su financiamiento. Estas situaciones o estas evaluaciones suscitaron pues la mala economía del pueblo, dando como resultado la migración, la cual se da del campo a la ciudad, de ciudad a otros estados o al extranjero. ¿Dónde empieza la migración? En los años de 1970, los migrantes representaban 1.8% de la población mexicana de origen rural. Mayoritariamente emigraban el sexo masculino, provenientes de la zona tradicional. Elegían como destino los estados de California, Texas, Arizona, Nuevo México, Estados Unidos, entre otros. Se insertaban principalmente en la agricultura y en los servicios. Los estados principales de migración fueron Chiapas, Veracruz, Oaxaca, entre otros estados fronterizos. A continuación, mi compañera Valeria. Ok, gracias. Ahora voy a hablar sobre la urbanización en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Ok. Del primer informe de gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez, verificado el 1 de septiembre de 1971, se desprende la perspectiva que en ese momento se tenía de la ciudad, o sea, de esos problemas y las necesidades que requería, así como de las acciones que se empezaban a emprender, ya sea en abastecimiento de agua, drenaje, vialidad, seguridad, servicios educativos y de salud, entre muchos otros. Se refiere que de 34 millones de personas en 1960 se habían llegado en ese año, 1971, a los 50 millones, así como se preveía que la población del país se duplicara antes que transcurriera un cuarto de siglo. Al respecto, cabe precisar que acorde al censo de 1970 en ese año, el Distrito Federal tenía una población de 6.874.000
165 habitantes, y la población total ascendía a los 48.225.238 personas. Así como efectivamente que se previó en el primer informe de Echeverría, a una década del inicio del milenio, en el 2010, la población total se elevó por encima de lo previsto, a 112.336.538 habitantes, lo que no ocurrió en el Distrito Federal, pues solo se incrementó a 8.851.080 habitantes, que esto se puede ver en la página del INEGI. En ese entonces, la capital de la República se reflejaban los avances y también los problemas que este país tenía. El Distrito Federal ya se había multiplicado 4 veces más su población en las últimas 3 décadas, y su incremento demográfico equivale a la creación de cada año de una nueva ciudad de 250.000 personas. Un espacio reducido del altiplano, que es la zona metropolitana del Valle de México, ya alojaba a algo más del 18% de la población nacional. El ensanchamiento del área urbana incrementaba constantemente la necesidad de los servicios públicos. Así que se creó la nueva Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, que tiene como principio rector la descentralización del gobierno de la ciudad a 16 verdaderas delegaciones. Esto es, se crearon las 16 alcaldías que tenemos actualmente para que la población que ya sobrepoblaba al Distrito Federal se repartiera en estos departamentos que ya se había creado con esta nueva ley, para que cada lugar, cada alcaldía, delegación, atendiera las necesidades que la población requería. Ok, eso es todo de mi parte. Continúa mi compañera Citlali. Gracias, Vale. Yo les hablaré sobre los movimientos sociales. Durante el gobierno de Luis Echeverría surgen 3 movimientos sociales. La primera de ellos fue la matanza de Jueves Corpus, o mejor conocido como el Halconazo. Empieza en 1971 con la liberación de los líderes del movimiento estudiantil de 1968. Como ellos seguían teniendo estas mismas ideologías y seguían en busca de justicia, pues siguieron en lucha por lo sucedido aquel 2 de octubre de 1968. Ese mismo año surge un movimiento estudiantil con la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde principalmente exigían al gobierno que se les diera presupuesto, debido a que otras universidades recibían este presupuesto. Y como el gobierno no daba respuesta a ello, bueno, pues optaron para tener su autonomía. Y para ello buscaron la ayuda del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM. Y como apoyo a ello, estas 2 universidades deciden hacer una marcha en la Ciudad de México. Bueno, el jueves 10 de junio de 1971 hacen esta marcha, donde principalmente participaron ahora sí que la UNAM y el Politécnico. Y bueno, como respuesta a ello, el gobierno mandó a paramilitares a reprimir esta marcha. Los paramilitares son ex militares o militares inactivos, mejor conocido como halcones. Y bueno, ellos iban vestidos de civiles, haciéndose pasar como estudiantes de estas universidades, y la orden que tenía era disparar, detener, desaparecer o matar, asesinar a estos estudiantes. En total mueren 120 estudiantes y más heridos. En respuesta a ello, los líderes del movimiento estudiantil pusieron una demanda en contra del gobierno en la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Y bueno, la principal demanda era en contra de Echeverría, y debido a que no había evidencias suficientes para arrestarlo, pues no quedó más que dejarlo libre.
El segundo movimiento fue la guerrilla campesina. Tiene como líderes a Genaro Vázquez y a Lucio Cabañas. Este era un maestro rural, surge en las tierras de la Costa Grande de Guerrero, mejor conocido como Ayotzinapa. Bueno, Lucio Cabañas criticaba la forma de gobierno de Guerrero debido a que era demasiado corrupto e injusto, y bueno, también no daba las oportunidades y la calidad de vida a los campesinos. En el 18 de mayo de 1967 hacen una marcha donde manifestaban las cuotas escolares y la imposición de comprar uniformes nuevos. En esta marcha, el gobierno decide mandar a los policías a reprimir esta marcha y mueren 5 personas. Para ello, Lucio Cabañas decide crear el Partido de los Pobres, donde principalmente sus ideales eran comunistas. Buscaba mejorar las condiciones laborales de los jornaleros del campo, evitar la tala de árboles de la tierra y evitar las injusticias en contra de los campesinos y mejorar la educación para cada uno de ellos. Y en respuesta a esto, el gobierno decide crear cárceles donde básicamente eran clandestinas y metían a los campesinos de manera injusta, esto con el fin para infundir miedo y evitar más levantamientos armados. Y por su parte, Genaro Vázquez ayudaba a Lucio Cabañas en todas las marchas, y también creó la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, debido a que, pues, después de la muerte de Lucio Cabañas, decide seguir con estas marchas. La tercera de ellas fue la guerrillas urbanas, donde básicamente se unen los movimientos estudiantiles, maestros, campesinos y doctores, y hacen una liga comunista. Surge en la ciudad de Guadalajara el 15 de marzo de 1973. Estas son organizadas principalmente por los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. Se unieron guerrillas y grupos sociales de varios estados, como son Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Distrito Federal y Baja California. Eran alrededor de 638 personas afiliadas a esta liga. Su ideología era comunista y buscaba justicia para cada una de las demandas de todos los grupos de la liga. Al conjunto de estos movimientos o guerrillas se le conoce como guerra sucia, debido a que era ahora sí que la guerra entre los campesinos estudiantes en contra del gobierno y los militares. Y esto sería todo por mi parte. A continuación va mi compañero Víctor. Bueno, a mí me tocó la parte, o más bien dicho, voy a hablar del desempleo y un poquito de la política económica. Para empezar, ¿qué es el desempleo? Dejando un poco de a un lado el desempleo, creo yo, todos hemos visto a alguien, o en su gran mayoría ha visto a alguien que ha sufrido desempleo, o nosotros mismos hemos sufrido el desempleo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando quizá en una empresa o hasta en una tienda normalita y viene tu jefe y por X o Y razón te dicen, estás despedido, pasa por tus cosas y es todo. Pocas palabras, es el desempleo. Pero como definición, el desempleo, el desempleo significa falta de empleo, vaya, como se los comenté. Se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo, en este caso, por parte de nosotros, que en este caso nosotros somos los que requieren el empleo, es superior a la demanda de trabajo. En este caso, pues la empresa o la misma tiendita que les comenté. ¿Por qué? Porque la empresa puede que tenga muchos empleados
y necesita hacer un corte porque ya no necesita tantos. Quizá en un momento atrás sí necesitaba mucha gente y ahorita ya no. Igual la misma tiendita quizá está sufriendo un mal momento y ya no puede pagarte un sueldo. En pocas palabras y con ya definición, eso es el desempleo. Pero el desempleo, ¿qué causa y cuáles son sus consecuencias? Bueno, las causas del desempleo muchas veces es el salario mínimo superior al salario de equilibrio. O sea, cuando hoy en día el salario mínimo está sobre poco más de 100 pesos. Ajá, entonces es realmente muy poco, muy, muy, muy poco, porque 100 pesos al día realmente no da para mucho, no te da para pagar una renta, no te da realmente para nada. Entonces, eso lo que provoca, pues es de que te salgas de ese empleo y eso da como consecuencia, pues, el aumento en la desigualdad social. O sea, que por ejemplo, en, en donde yo vivo, es muy, muy común ver a gente de mi edad, o sea, 18 años, con tenis de marca, pantalones de marca, playeras, accesorios y gorras, o sea, en general, de marca. Es muy común. Pero esas mismas personas, cuando ven a alguien, no sé, que trae unos tenis que están rotos de un lado, un pantalón feo, una playera con hoyos, una gorra toda sucia, lo que causa es que hay una desigualdad. ¿Por qué? Porque esas personas que están bien vestidas, según a su parecer, es muy mal visto que vengan así. Entonces empieza a causar la desigualdad y a su vez la falta de empleo empieza a disminuir tu calidad de vida, porque quizá en la empresa que estabas ganabas, no sé, la cantidad suficiente como para comprar tu despensa, no sé, una vez al mes, comprabas la comida que a ti más te gustara, la podías preparar y todo. Tenías una casa, podías bañarte diario. Esa ya era tu calidad de vida que estabas acostumbrado gracias al empleo que te estaba brindando la empresa. Y de la nada, pues te despiden y ya empieza a deteriorar tu calidad de vida. En este caso, pues ya no te puedes bañar diario, quizá ya no puedes comprar despensa ni siquiera una vez cada 2 meses, quizá ya ni puedes comprar despensa, ya no puedes vivir en donde estabas porque no te alcanza para renta, o ya no puedes mantener la casa. Eso es las consecuencias del desempleo. Por eso realmente mm, es bastante importante el empleo y las consecuencias del desempleo y sus causas. Em, a continuación voy a hablar un poco de la política económica. Miren, yo no, en este caso voy a hablar en específico sobre una estrategia que hizo Luis Echeverría, la cual era comprar empresas a punto de quebrar. Ajá. Les pongo un ejemplo. Hoy en día el presidente Andrés Manuel López Obrador compra Telmex porque está a punto de quebrar. Hoy quizá, no sé, un ejemplo, 15 de enero. Entonces, ya la compró y todo, ya lo mantuvo en pie más tiempo porque ya la compró, ya financió lo que necesitaba la empresa para seguir adelante, quizá un mes, 2 meses, un ejemplo. Pero ¿qué pasa? Sí, mantiene los empleos y todo, pero transcurre el tiempo y ve que en este caso el presidente ve que no le está sirviendo, no está yendo para bien, pues deja de dar el financiamiento y lo único que hizo fue aplazar ya el hecho, que es la quiebra de la empresa. Sí, le dio trabajo 1 o 2 meses más a esas personas y quizá tuvieron tiempo para buscar otro lugar, pero pues en este caso personas que pues solo tenían eso y no tenían más, pues hasta ahí quedó su empleo y todo. Entonces, eso lo mismo lo que provocó es que en este caso empezó en su sexenio y costaba 12,50 centavos el dólar. Y terminando su sexenio, terminó en 25,50 centavos por dólar. Y a su vez,
como les comento, solo alargó las cosas, aplazó lo ya previsto o lo que ya iba a suceder. En este caso, pues lo que hizo fue de tener una deuda de 6,000 millones de dólares, aumentó a más de 20,000 millones de dólares. Entonces, a mi gusto, yo lo considero bastante mala su estrategia, porque pues es como les comento, solo aplazó los hechos. Al menos esto sería todo de mi parte. A continuación veo a mi compañera Valentina. Gracias, Víctor. Bueno, yo les voy a hablar sobre la contaminación, la ley que se puso y por qué hizo mala ejecutación. Principalmente en 1971, Luis Echeverría promulgó la primera pieza de legislación contra la contaminación en México, que sería la Ley para la Prevención y el Control de la Contaminación. Esta ley abarcaba en su enfoque paliativo para los problemas ambientales. Particularmente propuso remedios tecnológicos para los materiales ambientales del país. Pues prácticamente desde la perspectiva de Echeverría, este enfoque tenía ventajas obvias. Con esta ley aparentaba como que tomaba medidas para controlar la contaminación sin tener que interrumpir la producción industrial o sin tener que imponer a la gente un cambio de sus estilos de vida. México y los Estados Unidos lanzaron leyes para controlar la contaminación muy similares. Obligaron a las industrias a instalar equipos anticontaminantes, asignaron recursos económicos para plantas de tratamiento de aguas negras y filtraron multas para todos los que violaran las leyes. Muchos aspectos de la ley mexicana para la prevención y el control de la contaminación fueron aplicados débilmente, ya que pues los funcionarios mexicanos otorgaban ampliaciones de plazo a industrias que alegaban que no tenían ni dinero ni tiempo suficiente para instalar la tecnología anticontaminante y pues en realidad tampoco México tenía una estabilidad económica buena como para implementar dicha tecnología, ¿no? Y por diversas razones, sin embargo, el hacer cumplir las leyes para el control de la contaminación en México era mucho más problemático que en los Estados Unidos. Y bueno, esto sería todo por parte de mí y de mi equipo. Que tengan bonita tarde.